en esta emisión de La Finca de Hoy. Existen muchos métodos que los agricultores pueden emplear para mejorar los suelos. Uno de ellos es a través de las calicatas. Al recibir las pollas recién nacidas en la granja, el avicultor deberá en primer lugar determinar el peso y asegurar un completo esquema de vacunación. Así podrá desarrollar el potencial del animal. Aunque algunos campesinos creen que los pinos deterioran los suelos, en el Cauca encontramos a un ganadero que asegura haber encontrado múltiples ventajas al dejarlos en el potrero. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y antes de que usted salga de su casa, amigo televidente, aquí estamos nosotros en Caracol Televisión, iniciando esta jornada, este día de una manera diferente e invitándolo para que nos acompañe en este recorrido agropecuario por todo el territorio nacional, que vamos a empezar justamente en el municipio de La Esperanza, en el departamento de Norte de Santander. Pues allí tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos agricultores, quienes nos dan algunas recomendaciones sobre el cuidado del suelo a través de un método que ellos denominan como calicata. ¿De qué se trata? Eso nos lo cuenta nuestra periodista Manuela Pérez. Mejorar los suelos de su hato para obtener eficiencia en los pastos y potenciar la productividad del ganado es posible con el método de calicata, una técnica que permite analizar el suelo a profundidad mediante excavaciones. Como ganadero, usted debe saber que el suelo es uno de los recursos a los que debe darle mayor importancia, ya que este es el soporte de las plantas de su producción. La vida empieza en el suelo y la vida termina en el suelo. Cuando nosotros estamos hablando que tenemos una mayor productividad, la vemos cuando llegamos a una finca y observamos una pradera muy alta, muy verde, con forraje, con biomasa. Pero esa biomasa es posible siempre que haya un sustento en la calidad del suelo. A partir de esa calidad del suelo podemos ofrecerle a un forraje toda la nutrición que este forraje necesita para su crecimiento y activación en cada sistema rotacional. Y posteriormente, ese forraje es una nutrición espectacular para un sistema ganadero como el que está en esta hacienda ejecutándose. Para realizar una calicata basta con perforar el suelo con unas dimensiones determinadas. Aquí las hacen en promedio de 50 centímetros por 50 centímetros para un área y una profundidad de 50 o 70 centímetros. Lo ideal es observar las características que se encuentran en el suelo para posteriormente hacer una toma y enviarla a un laboratorio, analizarla y determinar si la nutrición que se le está dando da resultados o debe modificarse. En el año 2012 empezamos un trabajo con la regeneración de los suelos que se encuentran en esta área geográfica del departamento de Norte de Santander. Son suelos muy pobres, son suelos con una baja mineralización y por supuesto un bajo proceso de humificación. Básicamente lo que hemos conseguido con un trabajo muy importante, la regeneración de suelo, es poderle devolver la vida al suelo con el propósito de hacer un proceso o efectuar un proceso de mineralización y un proceso de humificación que permita una regeneración propia del suelo. Al tener la calicata lista, se mira la topografía del terreno, se hace una inspección y con base en ella se analiza el comportamiento del forraje que se tiene instaurado en el hato. Estos análisis le permiten al ganadero ver cómo está el color de su suelo inicialmente. Con el transcurso del tiempo, después de irlo mineralizando y brindándole una mejor nutrición, verá otro color como ocurrió en esta ganadería, y ese será el indicador que le permitirá determinar que su suelo está en condiciones adecuadas. Básicamente podemos ver unos colores que han pasado de unos rojizos hacia unos colores más oscuros. Eso implica que ha habido un cambio interesante en lo que tiene que ver con la armonía de los sistemas minerales del suelo, de la parte microbiológica y del componente de materia orgánica.
La idea básicamente es poder entender cómo es la fisiología del suelo y del sistema, y a partir de esa fisiología poder propiciar estos sistemas de mineralización básicamente. Para activar la vida del suelo de la finca No Te Canses, se hizo una bioaumentación y bioestimulación de la microfauna que se encuentra en el suelo mediante un proceso de mineralización y humificación acelerada. Propiciamos que haya un aumento en la mineralización que se encuentra en el suelo a partir de la bioaumentación de un componente vivo que se encuentra en el mismo, y este componente vivo posteriormente, como ya les había comentado, se traduce en materia orgánica rápidamente asimilable. Lo que hicimos primero fue una lista de chequeo, teniendo en cuenta que la energía que proviene del sol, que es tomada por la clorofila que tiene el pasto, provoca una gran cantidad de energía dentro del sistema, y esa energía, que básicamente son azúcares que se transportan en su mismo sistema y hacia la raíz, fortalece de alguna manera un tipo de nutrición inicial hacia la vida que se encuentra en el suelo. Mejorar el suelo y activarle su propia vida evitando el uso de químicos es posible. Con la incorporación de los mismos minerales que se encuentran en el suelo se propicia un aumento de la biomasa del forraje que va a generar una mejor nutrición para los animales y por lo tanto una mayor productividad para el ganadero. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. En Colombia, el búfalo es criado con fines de A. Exhibición. B. Trabajo, carne, leche y piel. C. Mascota. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. En Colombia, el búfalo es criado con fines de A. Exhibición. B. Trabajo, carne, leche y piel. C. Mascota. La respuesta correcta es la B. Los búfalos están ganando terreno en Colombia dadas las bondades que los animales han expresado en rusticidad, adaptabilidad y conversión de carne con pasturas de poca calidad. Al momento del nacimiento de las pollitas hay dos actividades que los avicultores deben implementar con las aves para garantizar que productivamente puedan tener un buen desarrollo en el futuro, en su adultez. La primera de ellas es hacer un pesaje para determinar cuáles de pronto no están en ese peso ideal, y la segunda, implementar de una vez un completo esquema de vacunación. En la recepción de un nuevo lote de pollitas en las explotaciones avícolas se deben evaluar varios aspectos, tanto en la parte física del pequeño animal como en la sanitaria. En la granja San Sebastián del municipio del Pital, en Huila, nos enseñan todo lo que se debe tener en cuenta al recibir un lote como este, conformado por 10.000 aves de un día de nacidas. Este lote lo recibimos a las 2 de la mañana. Nosotros inspeccionamos una parte de las aves para lograr que vengan en muy buen estado, tanto sanitario como de peso también. Revisamos ombligos para saber si de pronto vienen contaminadas directamente de la incubadora con problemas de oncalitis. Las reseccionamos, las recibimos con vitaminas, alimento para ellas, y después de eso nosotros las pesamos para saber en qué peso promedio viene cada una de ellas. Para saber que las aves vienen en buen estado de salud, su ombligo debe estar totalmente seco. Una señal clave para saber que vienen contaminadas desde la incubadora es que en esta parte de su cuerpo se puede observar una pequeña protuberancia de color morado. Afortunadamente, pues este lote viene muy sano, viene con un peso promedio de 33 gramos y la recibimos con una temperatura de más o menos 32 grados centígrados. En sí se mira el estado anímico del lote como tal. En el transporte de los animales, muchos animales vienen, digamos, enfermos de sus extremidades, no se pueden parar. Entonces nosotros lo que hacemos es ir sacando esos animales para hacerles un tratamiento o hacerles algo durante el crecimiento de los animales, pues nos va a costar mucho más dinero. En ocasiones pueden llegar animales con cuellos torcidos, picos deformes o extremidades defectuosas. En cualquiera de los casos, dichas pollitas deben ser descartadas del lote. Esta polla es una pollita que llegó en mal estado por problemas de transporte. Entonces, pues nosotros
lo que hacemos es un animal que a nosotros no nos va a servir para el lote, entonces lo que hacemos es sacrificarla. Nosotros la sacrificamos, hacemos presión en sus pulmones y ya él deja de recibir oxígeno y en con 2 minutos se muere. El tamaño de cada pollita del lote va a depender del tipo de huevo que el productor pida a la empresa proveedora. En este caso, se recibieron aves de huevos AA, lo que permite que lleguen a la granja del peso mencionado por nuestro entrevistado. Sin embargo, de llegar a animales con un peso mayor no habría inconveniente. Por el contrario, pollitas que alcancen a pesar hasta 45 gramos expresarán aún más su potencial genético en la fase de producción. La importancia de evaluar el peso en las pollitas recién nacidas radica en que durante todo el sistema productivo las aves tendrán buena composición corporal. Esto, en el despaje, puede incrementar el ingreso económico del avicultor. Digamos, si recibimos animales bajos de peso, son animales que nos van a exigir mucho más a nosotros en la parte de alimentación y cuidados. No estamos diciendo que todos van a recibir, digamos, diferentes tipos de manejos, sino que animales mucho más grandes, son animales mucho más fuertes, más resistentes, entonces nos gusta recibirla de ese tipo de peso promedio. Es importante que el avicultor exija a la empresa que le provee las aves que vengan vacunadas contra Marek, enfermedad caracterizada por tumores en el sistema linfático y parálisis de las patas, con la vacuna de bronquitis y Newcastle, esta última de tipo viral que puede causar desfiguraciones, diarrea y producción reducida de huevos. Esas vacunas, las 2 últimas son inovo, o sea, se inoculan en el huevo, y la otra es cuando nacen, entonces se vacunan vía subcutánea y se envían para ser reseccionadas aquí en la granja. Dependiendo del estado anímico de los animales, nosotros enviamos muestras al laboratorio para saber en qué condiciones sanitarias llega el animal. A los laboratorios se envían las muestras de tejidos y allí se encargan de examinar si las pollitas vienen contaminadas con algún tipo de bacteria o virus, lo que no ocurrirá siempre y cuando hayan sido vacunadas correspondientemente contra las enfermedades antes mencionadas. Teniendo en cuenta todos estos aspectos y suministrando el alimento adecuado para cada fase de producción, se logra un buen nivel de sanidad en el galpón, pesos acordes a cada etapa, buenas condiciones corporales al final del levante y persistencia en la puesta. Haga rentable su finca en un 2x3. Es normal que a los 5 años los cafetales empiecen a disminuir su producción. Una manera de ahorrarse hasta un 50% de costos es a través de la soca de pulmón. Para realizarla, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Corte el copo del árbol a una altura que puede ir desde los 60 a los 90 centímetros del suelo. El objetivo es retarlo a incrementar su producción. 2. Evite desgarrar la planta para evitar el paso de enfermedades. Válgase de herramientas dentadas como cegueta, serrucho o motosierra, las cuales deben desinfectarse. Sobre los cortes se debe aplicar siempre sellante e insecticidas. 3. Realice poda de ramas. Esto estimula el desarrollo de las ramas terciarias, debido a que los brotes cercanos al corte se quiebran fácilmente, y se recomienda además realizar esta soca de pulmón seleccionando solo las 3 ramas más vigorosas, cortando los gajos sobrantes con tijeras o navaja al nivel del tallo. Aplique estos consejos y mejore los rendimientos productivos de su explotación en un 2x3. Y esta mañana nuestro programa lo iniciamos en el municipio de La Esperanza, en norte de Santander. Seguimos haciendo este recorrido agropecuario por todo el territorio nacional y ahora vamos a trasladarnos para el departamento del Cauca. Pues muchos ganaderos aseguran que cuando hay pinos en medio de los cultivos, o en este caso de las pasturas, antes se le roban los nutrientes al suelo y los puede hacer menos fértiles. Pero nos encontramos con la historia de un ganadero que asegura todo lo contrario, y es que se puede tener los animales pastoreando en medio de las coníferas. Estos paisajes no corresponden a los bosques de coníferas de México, Estados Unidos ni Europa. Son los potreros de la finca Macondo, ubicada en plena meseta de Popayán, donde su propietario asegura que con la siembra de pinos pátula, además de tener una alternativa de ingresos por la venta de la pulpa cuando estos árboles tengan entre los 7 y los 20 años de edad, han mejorado notablemente la acidez de sus suelos y en consecuencia el rendimiento de la brachiaria decumbens, forraje base de su explotación. Hay mucha distorsión en lo que es el cultivo de los pinos, cómo dañan un suelo, lo cual es
totalmente falso. Los mejores tractores que yo tengo aquí son mis árboles. Yo traje las primeras personas que me asesoraban en las primeras análisis, el suelo estaba muerto. Tuvimos una recuperación de lo que es el suelo en sus componentes microbiológicos. Las raíces de los árboles, al abrir el suelo en su crecimiento, están aireando el suelo y eso es lo que permite un muy buen comportamiento. El primer aspecto que nuestro entrevistado resalta de haber sembrado pinos en los potreros hace 10 años es el bienestar animal, especialmente en términos de salud por la desaparición de parásitos, lo que de entrada le obligó a cambiar sus prácticas sanitarias. Los animales, si vemos, tienen unas muy lindas pieles. La acícula del pino es un vermifuga a los animales, y pues en las pequeñas cantidades que hay aquí de acículas, de alguna manera los animales se los comen. De las cosas primeras que hicimos fue parar el uso de las ivermectinas. Aquí las ivermectinas no las usamos sino puntualmente, una primera fase con las terneritas al destete y cuando haya alguna intervención quirúrgica por alguna situación. De resto no se usan ivermectinas, sino purgantes orales. El segundo aspecto es la protección que ejercen los árboles sobre los suelos pobres en capa vegetal, principalmente en condiciones climáticas adversas. Cuenta nuestro invitado que su peor error antes de sembrar los árboles fue intervenir el terreno con un subsolador. Esa tractoración lo que hizo fue alterar el componente físico del suelo. En este invierno en que estamos y el pasto está bien, no está embarrado, no hay un montón de, pues hay barro en los caminos, pero aquí no. El ganado cuando entra a los potreros donde están sin árboles, entra y se está moviendo, deja prácticamente arado el suelo. Indiscutiblemente que el exceso de sol en una pradera limpia también a ciertas horas no permite un buen crecimiento del pasto. Al mediodía con un sol pasa lo mismo que el ganado, así como el ganado se refugia a la sombra, ese pasto no tiene un buen crecimiento en las mayores horas de sol. El éxito del sistema silvopastoril se garantiza con los trabajos frecuentes que desarrolla el ganadero para evitar que la caída de la acícula afecte el desarrollo de los pastos. Hacen que se forme una capa sobre lo que no nace ningún material vegetal. Las acículas son las hojas del pino que cuando caen al suelo tienden a apelmazarse. Para evitar esto, lo primero que se debe hacer es recolectarlas y ubicarlas por montones donde se puedan descomponer naturalmente. La segunda medida, casi que obligatoria, es estar podando con regularidad, especialmente durante los primeros 5 años del sistema y cuando las ramas se observen más jóvenes. Y hacerlo especialmente en verano para evitar hongos en los puntos de las heridas del corte. Y muy importante es la desinfección de las herramientas de corte entre árbol y árbol. Iniciamos con un corte a 2 metros, después a 3 metros, nos ideamos un tubo de aluminio con una cegueta que usan para podar en la punta y una persona desde acá abajo fuimos podando y formando el árbol, para que ese nudo de la rama no dañe la madera para su utilización para hacer río posteriormente. Cuando los árboles superan los 6 metros de altura, la poda se hace casi imposible. Con esta práctica se logra también que las 2 primeras trozas del árbol sobre el suelo se puedan vender efectivamente para pulpa. El copo del árbol, donde quedan ramas que desvalorizan la troza, será utilizado básicamente en la madera que se necesite dentro de la propia finca. Árboles con defectos, dañados o mal formados se pueden ir eliminando, práctica que se conoce como entresaca y favorece una mayor entrada de luz para el desarrollo de la pradera. Lugares a donde nunca llegue la luz solar es difícil que desarrollen el pasto, razón suficiente para recomendar también que no se siembren más de 500 pinos por hectárea. Noticias agropecuarias. El gobierno de Colombia lleva a cabo programas de mejoramiento en la producción de lulo en Colombia. Su objetivo es fortalecer la infraestructura de entidades que comercialicen el fruto a través de protocolos fitosanitarios con el objetivo de conseguir productos libres de enfermedades y de mejor calidad. Actualmente se conoce que Europa, Japón y Corea son los mayores gustadores del fruto, lo que impulsa a los productores colombianos a expandir su exportación también en mercados de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en convenio con la Fundación Biopaz, han llevado a cabo talleres de educomunicación en la prevención y erradicación de enfermedades en los cultivos de plátano y banano en el departamento de Casanare.
Según las instituciones, ya se han eliminado cerca de 801 focos de moco presentes en los cultivos, debido a la correcta aplicación de protocolos y medidas preventivas en la bioseguridad de los frutos. Asimismo, se recomienda monitorear las siembras permanentemente con el fin de que no se vean más afectaciones y se propague la enfermedad en otras hectáreas de la región. Síguenos en @lafincadehoy. Y todo el equipo periodístico de La Finca de Hoy se va a preparar el contenido agropecuario que mañana desde muy temprano estaremos presentando aquí en Caracol Televisión para todas las personas que nos siguen en los 32 departamentos de Colombia y por supuesto también quienes están a través de la señal internacional de Caracol Televisión. A ustedes gracias por acompañarnos. Que tengan feliz día.